Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Mecanización Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. En esta oportunidad vamos a hablar de agricultura de precisión. Nosotros ya hemos visto las diferentes máquinas que se utilizan en la producción agropecuaria. Ahora vamos a ver un poco la agricultura de precisión, que abarca muchas de esas máquinas y herramientas que ya hemos visto en videos anteriores. La herramienta básica de la agricultura de precisión es el sistema de posicionamiento, ¿sí? Comúnmente conocido como GPS, pero que en realidad son sistemas globales de navegación satelital. Es el nombre correcto, GNSS. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 sistemas, ¿sí?, globales de navegación satelital, que son el Navstar GPS, que es el que comúnmente nosotros conocemos, que es el norteamericano, el GLONASS, sistema GLONASS, que es el ruso, el sistema Compass, que es asiático, y el sistema Galileo, que es el de la Comunidad Europea. Todos tienen diferencia más, diferencia menos, pero el mismo sistema. Como el más conocido es el GPS, vamos a ver cómo funciona este sistema global de navegación satelital. Este sistema consta de satélites con cobertura global, o sea, están alrededor de todo el planeta Tierra, que lo que hacen es proveer un posicionamiento, ¿sí?, geoespacial, o sea, en el lugar en la Tierra en el cual se encuentra el dispositivo. Ya vamos a ver los componentes que tiene, donde nos brinda datos de latitud, longitud y altitud o elevación. Este sistema, ¿sí?, los 4 sistemas, el sistema global de navegación satelital, se comunican a través de señales de radio. Ya vamos a ver bien cuál es. Bien, como dijimos recién, vamos a ver el GPS, pero son todos similares. Lo que puede llegar a variar son las constelaciones satelitales, pero todos se manejan igual. El sistema, ¿sí?, tiene 3 segmentos. Uno es el segmento espacial, que está conformado por 24 satélites, ¿sí? En el caso del GPS tiene 24 satélites que tienen reloj atómico, por la precisión que se necesita, por la distancia en la que estamos trabajando. Estos 24 satélites orbitan a 20.000 kilómetros aproximadamente y pasan por el mismo punto de la Tierra cada 12 horas. Nosotros necesitamos, para que nos dé la posición, ¿sí?, necesitamos al menos conectarnos con 4 satélites. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Y estos satélites transmiten, como dijimos antes, por ondas de radio, que es la banda L. Generalmente tenemos dos, la L1 y la L2, que eso va a depender de la calidad de señal que nosotros estemos buscando. Así como teníamos el segmento anterior, tenemos el segmento control, ¿sí? ¿Qué es el segmento control? Son estaciones, ¿sí?, son estaciones que están distribuidas a través de todo el planeta, en los cuales tenemos 4 estaciones terrestres, ¿sí?, que están distribuidas. Acá pueden ver la estación que se encuentra aquí, otra estación aquí, otra acá en la isla Ascension y otra en Hawái. Esas son 4 subestaciones, las cuales se comunican con la central que está en Estados Unidos. Recuerden, este es el GPS, que es el sistema de Estados Unidos. Si nosotros trabajamos con sistemas rusos o el asiático o el europeo, van a tener también estas estaciones, pero ubicadas en distintos lugares o en el mismo, va a depender. ¿Qué es lo que hacen estas estaciones? Lo que hacen es rastrear los satélites, saber dónde están, ¿sí?, en tiempo real, actualizar la posición orbital,
¿sí? Y calibrar la sincronización de los relojes. Más allá que son muy exactos, necesitan sincronizar porque la más mínima variación va a hacer que haya un desfasaje en la señal. Al mismo tiempo lo que hacen es calcular, ¿sí? Y distribuir la predicción de la trayectoria. O sea, ellos ya saben hacia dónde va a ir el satélite, ¿sí? Entonces si ven que se está desviando, lo corrigen para que siga la órbita correspondiente. Y después tenemos el segmento usuario, ¿sí? Entonces tenemos el segmento espacial, el segmento el segmento control y el segmento usuario. El segmento usuario es el GPS, es el GPS que nosotros tenemos en el celular, el GPS de mano, el GPS que está ubicado en un camión, en un barco, en un avión. ¿Sí? El segmento usuario es nuestro aparato, el que tenemos en la mano. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? Bueno, para navegar, para uso militar, ubicaciones de vehículos, relevamientos topográficos, control de la maquinaria agrícola, que es lo que a nosotros nos interesa, y también para recreación, por ejemplo, los que van a pescar, para conocer por dónde están yendo y saber volver, usan GPS. Ahora, ¿cómo funciona el GPS? Lo que hace es calcular la distancia entre el satélite, ¿sí? Y el receptor. Y acordémonos que el satélite son 24 satélites que están dando vuelta alrededor de la Tierra y el receptor es nuestro aparato. Esa distancia, ¿cómo la calcula? Por la velocidad de la onda de radio, que es conocida, y el tiempo que demora en entrar en contacto el satélite con el control. ¿Sí? Si yo conozco la velocidad de la onda de radio, dependiendo de lo que me demora cuando emito la señal, lo que me demora en recibirla, me va a dar esa distancia. ¿Sí? La velocidad de radio, estas estaciones de monitoreo conocen la velocidad, que es aproximadamente 290.000 km por segundo, ¿sí? Y ya vamos a ver después, esto va también a variar de acuerdo a diferentes fuentes de error que puede haber, pero ellos conocen la velocidad de la onda de radio. ¿Sí? Entonces ese tiempo, ¿sí? Que utilizan en la fórmula es la diferencia, porque están ambos relojes, tanto el del satélite como el del receptor, están coordinados a la misma hora, los dos tienen la misma hora. Entonces si yo envío una señal a las 14:02 0,25 segundos y milésima de segundo y lo recibo a la misma hora, minutos, segundos, pero con una milésima de segundo de diferencia, eso me va a dar la distancia que tiene, conociendo la velocidad de la señal. Entonces aquí podemos ver que nosotros tenemos una señal del receptor, ¿sí? Y una señal del satélite. Fíjense que las señales son similares, pero que están desfasadas. Fíjense, estos tres picos son estos tres picos. Luego viene un espacio, que sería este espacio, otro pico, ¿sí? Otro, y aquí un segmento largo acá arriba. Entonces, como están desfasados, ¿sí? Este sería el desfasaje en tiempo, que tarda la señal, ¿sí? Ahí es donde puede calcular la distancia en la que se encuentra el receptor del satélite. Ahora, eso sucede con un satélite. Eso sucedió cuando yo me comuniqué con un satélite. Habíamos dicho que necesitábamos por lo menos 4 satélites. ¿Sí? Entonces el receptor se comunicó con un satélite. Pero después encontró, ¿sí? Otro satélite. Luego encuentra otro satélite con el cual se va comunicando. Entonces se comunica con todos los satélites que pueda. Los que tenga a la vista. O sea que la Tierra no le oculte al satélite, que la onda de radio pueda llegar al satélite. Entonces genera una triangulación. ¿Sí? Si nosotros tenemos la distancia entre satélites, es conocida, porque el segmento de control sabe dónde está ubicado cada satélite. La distancia satélite-receptor, ¿sí? La sabemos porque la calcula, como explicamos recién.
Entonces, el satélite encuentra, ¿sí?, nuestro aparato de GPS, ¿sí?, que en este caso es el punto negro, ¿sí? Ese somos nosotros, nuestro aparato de GPS. Y ahí encontramos un satélite, entró en contacto con un satélite. Pero ¿qué pasa? Como se encuentra con un satélite y los satélites abarcan un área, ¿sí?, puede estar en cualquiera de estos puntos, ¿sí? Nuestro receptor puede estar en cualquiera de esos puntos, ¿sí? Y ese área es muy amplia. Entonces vamos a estar teniendo un error, no podemos especificar dónde está nuestro receptor. Entonces se comunica con otro satélite, el satélite 2, y ahí ya reduce el área, porque si nuestro aparato entró en contacto con el satélite 1 y con el satélite 2 comparten la señal, entonces ya quiere decir que el receptor está en esta zona, ¿sí? Ya el área de error es menor, es esta área, ¿sí? Entonces entra en contacto con un tercer satélite y ahí sí ya la ubicación latitud-longitud es única, es ese punto, donde tres satélites se comunican con un mismo receptor, ya tenemos la ubicación del receptor. ¿Por qué entonces dijimos que necesitamos 4 satélites? Porque el cuarto satélite nos va a dar la elevación, ¿sí?, la altitud, la elevación que nosotros estamos. Podemos estar a nivel del mar, más arriba, más abajo, entonces eso es lo que hace el cuarto satélite. Hay que tener en cuenta que a medida que tenemos mayor cantidad de satélites, que nos comunicamos con mayor cantidad de satélites, la exactitud de la ubicación va a ser mejor, ¿sí? Más allá, que ya vamos a ver después, hay correcciones que nos van dando. Bien, ¿cuáles son estas fuentes de error que pueden hacer que no nos podamos, el receptor no se pueda comunicar con el satélite o que nos dé una ubicación errónea? Bien, son los retrasos ionosféricos y atmosféricos, ¿sí? Nosotros tengamos en cuenta que desde la Tierra hasta donde está el satélite tenemos la atmósfera y la ionosfera, en el cual tenemos diferentes temperaturas, tenemos diferentes gases, tenemos partículas que hacen que la onda de radio se pueda desviar, por lo tanto no nos ubica el receptor, ¿sí? También la distancia, tengamos en cuenta que nosotros estamos ubicados aquí, la Tierra al ser redonda, no es lo mismo un satélite que esté bien sobre nosotros que un satélite que esté más tangencialmente a la Tierra. Por lo tanto, la distancia no va a ser la misma y la distancia que atraviesa la ionosfera y la atmósfera no va a ser la misma tampoco. Entonces, esas fuentes de error son las que el segmento control va corrigiendo. Bien. El vapor de agua. El agua es lo que más afecta a la calidad de señal de la radio. Si nosotros estamos bajo un árbol, por ejemplo, tiene mucho más error que cualquier otro inconveniente que nos tape, una chapa, una losa. El vapor de agua es el que más error nos da. ¿Por qué? Porque esa partícula de agua hace que las ondas de radio se desvíen. Bien, otros errores que podemos tener también, errores en el reloj del satélite o del receptor, ¿sí? Por eso los satélites se van corrigiendo y el receptor va a depender de la calidad de nuestro receptor, que sea mayor o menor ese error. Después tenemos el efecto multitrayectoria. ¿Qué es el efecto multitrayectoria? Cuando la onda de radio rebota en un espejo de agua o en una construcción o en los árboles, como les acabo de decir. Después tenemos dilución de la precisión, o sea, nosotros la precisión puede ir disminuyendo por una cuestión de que aumenta la zona de contacto de los dos satélites, que esto es debido también a lo anterior, que hablábamos dependiendo de la ubicación en la que están los satélites. Y la disponibilidad de señal, ¿sí? Si nosotros tenemos una señal
normal, sí, que no es paga, esa va a ser, la disponibilidad de la señal va a ser mucho menor, por lo tanto va a tener error, pero si está corregida vamos a tener una mejor señal. Bien, después tenemos diferentes tipos de señales. Nosotros tenemos la señal diferencial o de GPS, ya algunos celulares, ya hoy en día los celulares lo traen todos a este tipo de corrección, que está basado en satélites. ¿Sí? Los satélites lo que hacen es tener un satélite geoestacionario, ¿sí? Que el satélite geoestacionario, ¿qué hace? Acompaña el movimiento de la Tierra, o sea, va a estar siempre en el mismo lugar acompañando el giro de la Tierra. Ese satélite, ¿sí?, se comunica con una base que al mismo tiempo se comunica con los satélites que entran en contacto con el receptor, ¿sí?, y va corrigiendo esa señal. ¿Sí? Bien, esas diferentes áreas de satélites geoestacionarios también va a depender de los sistemas de GNSS que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, el de Estados Unidos es el WAAS, el europeo es el EGNOS, ¿sí? Ellos también tienen su sistema de corrección diferencial. Bien, otra forma de corregir, ¿sí?, porque está acá, se corrige a través del sistema satelital que lo maneja el sistema control. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos distribuido en todo el planeta? Que ese tenés que pagar la señal para que te corrija los errores. Ahora, otra forma es el sistema RTK. El sistema RTK, ¿cómo trabaja? Es una antena que nosotros debemos adquirir. Nosotros conseguimos esa antena, ¿sí?, que en realidad es una antena que nosotros debemos colocarla en un punto conocido. Si esta antena nosotros debemos saber que ese punto, la latitud longitud es exacta, ¿sí? Ese punto es latitud longitud exacta, que no se corra ni 2 milímetros, ¿sí? Y después este sería nuestro receptor, ¿sí?, nuestro celular, nuestra antena en el tractor, nuestra antena en la cosechadora, ¿sí? Entonces esta antena pivot se comunica con los satélites, ¿sí?, y va generando la corrección a esta antena, que también, esta antena obviamente se comunica, el receptor obviamente se comunica con la antena. ¿Cuál es la ventaja o ventajas y desventajas de este sistema? La ventaja es que vos pagás una sola vez la antena y ya es tuya. La desventaja es que tiene un radio de cobertura de 10 kilómetros, por lo tanto, si los lotes vos tenés muy distanciados, como es por ejemplo una cosechadora, ¿sí?, que presta servicio viajando continuamente, vos tenés que ir llevando la antena, ubicándola, y en cada punto debes tener la corrección exacta y la ubicación exacta de ese punto. En cambio, el anterior, pagás anualmente la corrección de la señal y no tenés que andar llevando la antena. Son ventajas y desventajas de ambos sistemas. Bien, obviamente que dependiendo los sistemas y demás que nosotros adquirimos, vamos a tener mayor o menor corrección. Y depende también cuál es la labor que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, si estamos con una pulverizadora, si tenemos un error de 10 centímetros, no nos va a afectar mucho, porque nosotros solapamos la pasada de la pulverizadora y no tenemos inconveniente. En cambio, si nosotros estamos trabajando con una sembradora, por ejemplo, vamos a necesitar que el error sea mínimo, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a tener que irnos a un RTK o un sistema ya de corrección satelital con buena calidad. Bien, entonces ya conocimos la herramienta base, ¿sí?, de la agricultura de precisión. Pero, ¿qué es la agricultura de precisión? ¿Sí? Hay una definición que es la que a mí más me gusta, que la agricultura de precisión es la utilización de herramientas que nos permiten obtener y analizar datos georreferenciados, ¿sí?,
mejorando diagnóstico, la toma de decisiones y la eficiencia del uso de insumos. O sea, la agricultura de precisión es, tomo datos, los analizo y hago más eficiente mi trabajo en el campo. ¿Sí? Ahora vamos a ir desglosando las diferentes herramientas que hay para todo lo que sea la obtención de datos, el análisis de datos, cómo se realiza el diagnóstico, ¿sí? y herramientas para la eficiencia en el uso de los insumos. ¿Sí? Bien, un poco la agricultura de precisión es un ciclo, si nosotros queremos. ¿Por qué? Porque nosotros arrancamos con la toma de datos. ¿Sí? Arrancamos tomando datos. Esta toma de datos, ¿sí? Puede ser con mapas de rendimiento a través de cosecha, puede ser con imágenes satelitales, puede ser con imágenes de drones, puede ser con diferentes herramientas que existen, por ejemplo la Rastraveris, por ejemplo Georadar, por ejemplo, bueno, tenemos un montón de herramientas en el cual nosotros lo que hacemos es adquirir datos. Tomamos datos, ¿sí? Los analizamos, diferenciamos zonas de manejo, como por ejemplo en este mapa vemos el verde, que en teoría es donde mayor rendimiento tenemos, el verde clarito un rendimiento intermedio y el rojo un bajo rendimiento. Entonces nosotros con esos datos diferenciamos zonas, donde una zona es diferente que la otra. No sé si es mejor o peor porque va a depender de la herramienta. ¿Sí? Yo sé que en mapa de rendimiento, sí, en el verde me rinde más, en el rojo me rinde menos. Pero hay herramientas que no me dice dónde rinde más, dónde rinde menos, o esto es mejor y esto es peor. Me dice esto es diferente que esto. Entonces nosotros, una vez que diferenciamos la zona, que esto es diferente de esto, lo que hacemos es un muestreo dirigido de suelo. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a las zonas determinadas y sacamos muestras de suelo. ¿Sí? Muestras para lo verde, muestras para lo verde claro y muestras para lo rojo. Esas muestras nosotros las analizamos. Muestra puede ser muestra de suelo para química de suelo, muestra para física de suelo, puede ser el relieve. Estudiamos por qué puede llegar a ser diferente esa zona. Una vez que nosotros tenemos esos datos, los analizamos, ¿sí? Con diferentes software, los analizamos y lo que hacemos es hacer una recomendación, ¿sí? Una recomendación sitio específico. ¿Qué quiere decir? Generamos un mapa de prescripción, vamos a ver lo que es, pero generamos un mapa de prescripción que lo que hacemos es decirle a la máquina, mirá, en la parte verde vamos a hacer tal cosa, en la parte roja vas a hacer tal otra cosa y en la parte verde claro vas a hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces nosotros tomamos la decisión, que ahí viene la parte agronómica, ¿sí? Tomamos la decisión de qué hacer en cada zona y le decimos a la máquina, ya sea una sembradora para variar densidad de siembra, ya sea para variar la dosis de fertilizante, o si tenemos que manejar diferentes controles, puede ser de maleza, ¿sí? Si nosotros determinamos zonas, podemos ir cambiando lo que nosotros querramos. Entonces le decimos a la máquina qué hacer en cada zona, aplicamos eso y luego en el otro cosecha, en la otra cosecha, lo que hacemos es ver cómo estuvo lo que realizamos. Y vuelta otra vez el ciclo, porque nos va a dar un mapa y vuelta todo el ciclo de la agricultura de precisión. Bien, ¿qué herramientas tenemos nosotros para lo que es obtención de datos? ¿Sí? Por ejemplo, la más conocida, el monitor de rendimiento. Luego tenemos el arrastre de conductividad eléctrica, más conocida como VERIS. Tenemos diferentes sensores remotos, como el detector de malezas, como el detector de estado del cultivo, ya los vamos a ir viendo. Imágenes satelitales, fotografías aéreas, esas son diferentes herramientas que hay. Existen más, pero estas son un poco las más conocidas. El monitor de rendimiento, este es la pantalla, es lo que ustedes van a ver en la cabina. ¿Sí? Fíjense que va generando el mapa en tiempo real y nos va dando en tiempo real también el rendimiento, la humedad con la cual está cosechando, el área, ¿sí? que va cosechando,
y el total. Ahora, para obtener ese resultado necesitamos diferentes tipos de sensores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los datos base que nosotros vamos a necesitar? El área, porque el rendimiento es cantidad de grano en un área conocida. ¿Sí? El más conocido es quintales por hectárea, kilos por hectárea, toneladas por hectárea, pero termina siendo cantidad de grano en peso, en masa, ¿sí? Kilo, quintal, tonelada, en un área conocida, una hectárea. Entonces nosotros debemos saber, primero, un área conocida. ¿Cómo calculamos esa área? Colocando el ancho de labor en la consola que veíamos antes, el ancho de labor de cabezal, ¿sí? La distancia que nosotros recorremos, porque si nosotros tenemos el ancho de cabezal y la distancia recorrida, ahí nos va a dar el área. ¿Sí? El área lo conseguimos ahí. Y la posición de trabajo es más que todo para que cuando está el cabezal en posición de trabajo va a recolectar datos, y cuando no está en posición de trabajo, o sea el cabezal está elevado, no me toma datos. Eso es para no solapar datos, no tener varios datos del mismo punto. Bien, entonces ahí tenemos el área, ¿sí? Un área conocida. Luego calculamos el rendimiento. ¿Qué sería el rendimiento? Voy contando, voy calculando, voy pesando cuánto me va cosechando la máquina. Pero al mismo tiempo, eso tenemos diferentes tipos de sensores, ¿sí? Unos son por volumen, otros son una balanza invertida, que nosotros va chocando el grano, entonces por la presión me va a dar los kilos. Todo eso se tiene que calibrar, obviamente. Al mismo tiempo corregimos por humedad, ¿sí? Y bueno, hay algunas máquinas que traen sensores de pérdida para también ir calculando. Entonces nosotros ahí ya tenemos los kilos que me cosecha la máquina. Por ejemplo, me dice 50 kilos en un área de ancho de cabezal, ¿sí? Por una distancia recorrida en cierto tiempo. ¿Cómo genera este dato? Generalmente lo que hace es recolecta en 12 segundos, recolecta 3 datos, ¿sí? O sea, un dato cada 4 segundos, saca un promedio y me carga ese dato, ¿sí? O sea, el dato es cada 12 segundos, pero de un promedio de 3 datos. Luego necesitamos saber la posición, o sea, ese área y esa masa de grano, ¿de dónde es? ¿Sí? Hay que saber de dónde es. Entonces ahí viene lo que es el cálculo de la posición con el GPS o con la corrección que nosotros tengamos, que es lo que vimos anteriormente. Una vez que tenemos todos esos datos, esa recolección, ¿sí? Va a ir a la consola, que es lo que estamos viendo, y se almacena, ¿sí? En un pendrive, o ya hoy en día se transmite directamente por señal a la nube. La cuestión es que los datos nosotros los tenemos, ¿sí? Ahí ya tenemos el dato. Una vez que tenemos ese dato, nos vamos a una computadora y los procesamos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Esto, ¿sí? Un mapa de rendimiento. Esto es lo que nosotros obtenemos. Fíjense que está todo pixelado. ¿Por qué? Porque cada píxel, ¿sí? Es un dato que nosotros obtuvimos. Cada píxel es un dato. Y fíjense, por ejemplo, aquí es una zona de rendimiento bajo, ¿sí? No, perdón, en el bajo. Este es un rendimiento en el bajo, son 100 quintales. Y aquí el rendimiento de la loma es un rendimiento bajo. Fíjense la diferencia, 46 quintales y 100 quintales. Hay que tener en cuenta algo. Esto varía de acuerdo a los años, ¿sí? Seguramente esta es una cosecha de un año seco. Por eso en la loma rindió menos que en el bajo. En el bajo, donde teníamos humedad, nos rindió un poco más. Entonces, ¿esto sirve para determinar ambiente? Relativamente, ¿sí? Es relativo. Porque en otros años, en este año porque tocó, pero en un año que me oculta esas diferencias, me va a dar que todo el lote es igual, ¿sí? Entonces, se considera que necesitas por lo menos 5 campañas para determinar las zonas de manejo, ¿sí? Con un solo mapa de rendimiento no te alcanza.
Estas por lo menos 5 campañas. De datos, porque vos lo que podés hacer es usar un mapa de rendimiento con 5 imágenes satélites de hoy para atrás que yo pueda conseguir. ¿Sí? Bien, y acá tenemos el rendimiento de acuerdo a los colores. Fíjense acá, esto debe haber sido al final. Tenemos bajo rendimiento, después el rojo un poquito más, el amarillo ya un poco más, el verde, y va subiendo el rendimiento. Bien, acá en este mapa, por ejemplo, también, ¿ves? Este es diferente. Acá vos tenés esta zona, ¿sí? Acá una verde, pero fíjense acá. Esto, yo porque conozco el mapa, pero esto fue que se había tapado la máquina. Esto es un error mecánico, que le das muy bajo rendimiento, ¿sí? Pero es por un problema de la máquina. Eso, si nosotros vamos viendo el mapa en tiempo real, también nos puede llegar a estar dando información de cómo está trabajando la máquina. Bien, este es un sensor que lo que hace es, se coloca en la noria de la máquina, ¿sí? Se coloca la noria, toma una muestra, la procesa y nos determina cantidad de proteína, cantidad de aceite que tiene el grano, y nos va haciendo también un mapa de la concentración de proteína y aceite en el lote. Bien, ahora pasamos a lo que son los sensores remotos. ¿Sí? Los sensores remotos son sensores que se colocan en diferentes herramientas, en diferentes máquinas, ¿sí? Y nos van tomando datos. Por ejemplo, el Weed Seeker lo que hace es ir determinando, ¿sí?, la existencia de malezas. Y donde detecta una maleza, automáticamente hace que la pulverizadora aplique donde se encuentra la maleza. ¿Sí? Entonces, la máquina avanza, tiene un sensor, ¿sí? Este es el sensor, y aquí emite un haz de luz. Cuando va emitiendo un haz de luz, depende cuando rebota la onda, si es una onda marrón o una onda verde, ¿sí?, va detectando si existe maleza o no. Entonces, por ejemplo, en este caso viene marrón, no hay maleza. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá detectó, porque lee verde, ¿sí?, lee verde cuando rebota. Entonces detectó que hay una maleza. Se comunica, ¿sí?, se comunica con el pico, ¿sí?, que es todo electrónico obviamente, y cuando el pico pasa por la maleza, ahí aplica el herbicida. ¿Sí? El Weed Seeker, Weedit también es otra marca, diferentes marcas, pero es para control de maleza. Es una herramienta muy interesante, ¿sí?, porque estás gastando menos en aplicación de herbicidas y al mismo tiempo, o sea, una cuestión es la ventaja económica y otra es ambiental, estamos aplicando menos fitosanitarios al ambiente. Bien, después tenemos el Green Seeker. El Green Seeker lo que determina es índice verde, o sea, de verde claro a verde oscuro. ¿Sí? Va determinando diferentes niveles de verde, ¿sí? Entonces, si el verde es muy claro, ¿qué quiere decir? Que esa planta está necesitando nitrógeno. ¿Sí? Entonces, lo que hace es decirle a la máquina, en esta zona vamos a aplicar más nitrógeno porque está necesitando más. Si va leyendo un verde más oscuro, quiere decir que esa planta está bien de nitrógeno. ¿Sí? Entonces ahí va a aplicar menos. Y ese más menos, ¿sí?, lo va haciendo automáticamente. Obviamente nosotros tenemos que decirlo a la máquina, ¿no? Nosotros le decimos a la máquina, che, mirá, en este verde aplica 100 litros de WAN, en este verde aplica 150 litros de WAN y en este verde más clarito aplica 200 centímetros de WAN. Eso se lo vamos diciendo nosotros. Bien, pero este es para fertilizante, acuérdense, Green Seeker es para fertilizante.
El N-Sensor es igual que el Green Seeker, nada más que trabaja, en vez de poner los sensores en el botalón, los sensores van ubicados sobre el techo de la cabina de la pulverizadora o del tractor si nosotros estamos aplicando urea. Pero es lo mismo, va determinando el índice verde. Bien, otra forma también de obtener datos, decíamos que eran las imágenes satelitales. Aquí yo puse una de Google Earth, pero en realidad tenemos diferentes páginas web de donde poder descargar imágenes satelitales, algunas pagas, otras gratis, pero la finalidad es bajar imágenes de un lote, ¿sí?, conocido, y nos va a dar diferentes tipos de imágenes en las cuales nosotros podemos determinar qué sucedió en ese momento. La ventaja de las imágenes satelitales es que es de ahora hacia atrás, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos arrancar hoy con agricultura de precisión, la imagen satelital ya podemos obtener 5 campañas, porque con la imagen satelital podemos ir para atrás en el tiempo. Otra es la fotografía aérea, ya sea por aviones no tripulados o drones. Hoy en día lo que más se utiliza son los drones. Vienen también aviones, pero se va a elegir uno o el otro de acuerdo al área que tenemos que monitorear. Estos aviones lo que traen son cámaras específicas, ¿sí?, muy especiales, en las cuales nosotros nos va a ir tomando imágenes infrarrojas, por ejemplo. Fíjense acá, ¿sí?, que acá tenemos verde donde estaba más fuerte, más lindo el cultivo, y acá zonas donde estaba un poquito peor el cultivo, y acá en rojo donde no había nada. Esto es un ensayo, ¿sí? Fíjese acá, fíjese más o menos cómo respeta un poco los colores verde fuerte y las franjas, ¿no? Esto es mucho más complejo. Esto tengan en cuenta que vos la imagen, vos tomás la imagen. Generalmente las cámaras tienen 6 cámaras dentro de una cámara, digamos, o 6 tipos de imágenes diferentes que va tomando para tener diferentes tonos de grises, diferentes tonos de verde, infrarrojo, ¿sí? Entonces, con esas imágenes vas determinando las zonas de manejo diferentes. Bien, y después tenemos sensores de suelo. Ese es otro tipo de sensores para recolectar datos. ¿Sí? Los sensores de suelo tienen la ventaja de que la resolución es mucho más específica y la manejamos un poquito mejor, pero la desventaja es que tenés que recorrer todo el lote para recolectar los datos. Y la información es directa, o sea, no es directa respecto al rendimiento, sino al suelo. Algunos sensores, hay sensores que es indirecta, como por ejemplo la Veris, lo que hace es tomar conductividad eléctrica y después vas a la zona y la correlacionas esa conductividad con el estado del suelo. Bien. No hay una herramienta que reemplace a otra, ni una herramienta mejor que otra. Son todas herramientas que se utilizan en agricultura de precisión, ¿sí? No es que, a ver, el mapa de rendimiento es mejor que la Veris, no sé si es mejor. Es una herramienta más que nos da información sobre el lote. Bien, hay diferentes tipos de sensores, ¿sí? Tenemos sensores eléctricos o electromagnéticos, ¿sí?, que miden la resistividad o la conductividad eléctrica, ¿sí?, o la capacitancia del suelo, o sea, cuánta corriente eléctrica pasa por el suelo. Después tenemos ópticos, ¿sí?, o radiométricos. En este caso los ópticos trabajan más por color, por colorimetría, ¿sí?, para determinar. Generalmente se usa mucho para lo que es conservación de materia orgánica. Los mecánicos, ya vamos a ver que hay para determinar zonas compactadas en el lote. Los acústicos no son muy utilizados en agronomía, pero sí se utilizan también.
trabajan tipo los murciélagos, emiten un sonido y leen el que rebota. Los neumáticos ya son más para investigación, porque hay que hacer un hueco en el suelo, colocas un neumático, digamos, tipo un globo, cuando pasa la herramienta te mide la compresión, ¿sí? Y los electroquímicos, eso ya lo que mide es la actividad de iones en el suelo, son mucho más específicos. Bien, la rastra de conductividad eléctrica, ¿sí?, consiste en 6 discos, es una herramienta bien sencilla, a simple vista obviamente, ¿no? Son 6 discos en los cuales hay 2 discos que emiten corriente eléctrica al suelo, ¿sí?, emiten la corriente eléctrica al suelo, y después tenemos 2 discos que son los que están ahí cerca, que van a leer el arco que llega a 30 centímetros de profundidad, y 2 discos que están más alejados, que van a leer los arcos que llegan a 90 centímetros de profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos mapa a 30 centímetros de profundidad y mapa a 90 centímetros de profundidad de conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir? El que emite sabe, nosotros sabemos, la máquina sabe cuánto está emitiendo. Y el que lee dice, bueno, si vos emitiste, por decirte, 10 y yo recibo 8, ¿sí?, entonces esa diferencia va a ser la resistividad, que por la inversa es la conductividad eléctrica, ¿sí?, es cuánta electricidad pasa por el suelo. Todo elemento tiene conductividad eléctrica y resistividad, además que algunos tienen más y otros tienen menos. Por ejemplo, la madera tiene poca conductividad eléctrica, el hierro tiene alta conductividad eléctrica, el agua tiene alta conductividad eléctrica. Pero ¿qué sucede? En el suelo nosotros tenemos las 3 fases físicas. Tenemos sólido, líquido y gaseoso. Entonces eso hace que influya muchísimo en el dato, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, un suelo húmedo, ¿sí?, vamos a tener mayor conductividad que un suelo seco. Un suelo con más sales, más salino, va a tener mayor conductividad que un suelo con menos sales. Un suelo arenoso y arcilloso tienen diferente conductividad eléctrica, ¿sí? Entonces esa es la función de la rastra de conductividad eléctrica, es determinar que esto es diferente a esto, ¿sí? ¿Es mejor, es peor? No lo sé, tengo que ir al lote, pero sí sé que esta parte del lote es diferente a esta parte del lote porque tiene diferente conductividad eléctrica. Bien, este es por colorimetría o la espectrometría NIRS, ¿sí? Ya son los ópticos. Hay rastras Beris que vienen también con esto incorporado, aparte de los discos, traen esta zapata que lo que hace es clavarse en el suelo y a través de emisión de luz y otro sensor que lee, la que rebota, te determina materia orgánica, y se estaba trabajando también últimamente en determinar concentración de fósforo. Lo que sí estoy seguro es que se utiliza para materia orgánica, ¿sí? Mientras más oscuro es el suelo, más materia orgánica va a tener. Entonces es sencillo, esta zapata va clavada en el suelo y los sensores van leyendo el color, y obviamente siempre ese dato va unido al dato de GPS para determinarme la ubicación de ese dato, ¿sí? Bien. Este electroquímico es lo que mide el pH, ¿sí? ¿Cómo funciona el del pH? Pues está el Beris acá en este caso, podemos tener todo junto, podemos tener los discos, podemos tener después la zapata para ir determinando la materia orgánica, pero también podemos tener, ¿sí?, para determinar el pH. ¿Cómo trabaja? En el caso del pH lo que hace es similar al anterior, nada más que en vez de ir continuamente clavado en el suelo, va bajando, se clava en el suelo y se eleva. ¿Por qué? Porque baja y después se eleva. Porque lo que hace es ir, cuando baja, toma una muestra de suelo, sube, tiene 2 electrodos que lo que hacen es, cuando sube la tierra, se clava, ¿sí?, los electrodos en el suelo,
mide el pH y baja, ¿sí? Entonces cuando avanza vuelve a subir con una muestra nueva, mide el pH y baja, ¿sí? Entonces sube con una muestra nueva, mide y baja. Entonces me va dando un mapa de pH. Ahora, generalmente esa Rastraberry la van a ver con un tanque aquí arriba. Ese tanque es agua para limpiar esos electrodos, nada más. Bien, el georradar lo que hace es determinar capas compactadas. Esta es una herramienta que capas compactadas o piedras. Hay que afinar bien porque trabaja por onda de radio donde depende de la antena y cómo nosotros la regulemos a esa antena podemos ir más en profundidad o más en superficie, pero si vamos muy profundo perdemos sintonía fina, digamos, y si nosotros queremos ajustar esa sintonía que detecte mínima variación en esa capa compactada, la profundidad de labor se va a elevar. Tengan en cuenta que, por ejemplo, esto se utiliza para detectar pozos petroleros que están miles de metros bajo tierra, ¿sí? Y también se utiliza para detectar raíces de árboles, por ejemplo, ¿sí? O si han movido el suelo, también para ocultar algo, también se utiliza. Entonces va a depender de cómo se regule esa onda de radio. Bien. Y estos son los de resistencia mecánica. Son unos sensores, ¿sí? Que van colocados en una púa que se clava en el suelo, y esos diferentes sensores lo que hacen es medir la fuerza que va ejerciendo el suelo y va determinando capas compactadas, ¿sí? Tiene que estar todo dimensionado, obviamente, para que nos vaya dando valores conocidos. Por ejemplo, en este caso, estos son sensores que van leyendo automáticamente. En este caso ya es uno solo, que cuando hace fuerza, la celda de carga que lee la fuerza va a estar acá. Aquí, en este caso, no vamos a determinar a dónde está la fuerza, a dónde está la capa compactada. En cambio, en este sí podemos determinar dónde está la capa compactada, porque tenemos varios sensores. Bien, tenemos todos los datos, ¿sí? Ya recolectamos todos los datos y ahora hay que analizar esos datos. ¿Qué es lo que se usa? Diferentes software, ¿sí? Por ejemplo, el firmware, SMS, FS, Surfer, ¿sí? Son diferentes software que hay que aprender a manejar para analizar esos datos. Una vez que nosotros analizamos los datos, ¿sí? Hacemos un diagnóstico, ¿tá? En base a los datos nosotros hacemos un diagnóstico. Entonces decimos, bueno, esta zona es mejor o peor que esta, y esta zona se parece a esta y a esta, porque son las tres verdes. Entonces está, ¿sí? Estas zonas rojas que están separadas pero se parecen. Entonces determinamos las zonas de manejo, que se llaman. ¿Sí? Y las diagnosticamos, las determinamos, o sea, determinamos a dónde están y las diagnosticamos. Decimos, bueno, este tiene tal deficiencia. Es como cuando vamos al médico. Nosotros cuando vamos al médico, ¿qué hace el médico? Nos pide análisis de sangre, nos pide una radiografía, junta datos. Bueno, nosotros ya juntamos los datos, mapa rendimiento, la VERI, etc. Entonces, ¿qué hace el médico? Dice, bueno, a ver, vos tenés un problema acá y acá, y este es tu problema. Bueno, ese es el diagnóstico que estamos haciendo acá. El médico te hace un diagnóstico, nosotros hacemos un diagnóstico, ¿sí? Entonces ahí es donde determinamos las zonas de manejo y diagnosticamos qué características tiene cada zona de manejo, ¿sí? Y obviamente tomamos una decisión de qué hacer en esa zona de manejo. Depende de la característica que tiene, es lo que vamos a hacer. Bueno, en la zona
1 vamos a poner tanto de tal tipo de fertilizante. La zona 2 vamos a poner tal tipo de fertilizante en tanta dosis. En la zona 3 y así. Vamos determinando qué hacer. Bien. Ahora vamos a ver algunas de las herramientas para la eficiencia en el uso de insumos. ¿Sí? Son herramientas que no toman datos, ¿sí? Pero sí hacen a la eficiencia en el uso de fertilizantes, fitosanitarios o que favorecen la labor diaria del operario, etc. Por ejemplo, tenemos los banderilleros satelitales, pilotos automáticos, siembra y fertilización variable. ¿Sí? Dentro de la fertilización variable tenemos en tiempo real o post-diagnóstico. ¿Sí? En tiempo real, por ejemplo, el Green Seeker que vimos antes, es en tiempo real, mide el verde y aplica la cantidad de fertilizante que le dijimos. El post-diagnóstico es, hicimos todo el paso, determinamos el lote, la zona de manejo que explicábamos recién, y le decimos a la fertilizadora, acá hace tal cosa, acá hace tal otra, acá hace tal otra. Ese es el post-diagnóstico. ¿Sí? Bien, y diferentes herramientas para la recuperación de suelo. Bien, el GPS, ya lo veníamos viendo, ¿sí? Este es un GPS de mano, esta es la antena que van a ver arriba de las máquinas, ¿sí? Y este es el controlador. Los banderilleros satelitales, fíjense que estamos también de la antena y las pantallas, ¿sí? Del banderillero satelital va a tener diferentes luces, ¿sí? Luces y también nos va marcando por dónde vamos, ¿no? Nos va pintando la zona trabajada. Pero básicamente todos tienen luces que nos va indicando si nosotros estamos trabajando bien por donde debemos ir o si nos estamos desviando para alguno de los costados. El banderillero nos indica por dónde debemos ir. ¿Sí? El banderillero nos dice, tenés que ir por acá. Pero nosotros somos los que estamos manejando la máquina. ¿Sí? Nosotros manejamos la máquina. El banderillero nos indica por dónde ir. Nos va a decir, no, te estás desviando, entonces nosotros corregimos. ¿Sí? Te estás desviando para allá, entonces nosotros corregimos. ¿Ah? Pero no maneja. En cambio, el piloto automático, nosotros una vez que encontramos la línea, soltamos el volante y la máquina va sola. ¿Sí? Nosotros no manejamos la máquina, por eso es automático. Fíjense acá, por ejemplo, no tiene marcadores. ¿Sí? El tractor va derecho, solo. ¿Sí? Hoy en día ya los pilotos automáticos tienen con giro en cabecera. Cuando nosotros llegamos a las cabeceras, ¿sí? Directamente la máquina gira sola. No necesita que nosotros agarremos el volante para girar en la cabecera. ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo nosotros tenemos que utilizar estas herramientas? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos, nosotros cuando llegamos al lote tenemos que indicarle al piloto por dónde ir y al banderillero que nos guíe por dónde debemos ir nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Llegamos al lote y marcamos, ¿sí? Un punto. Buscamos una línea guía, generalmente es un alambrado, ¿sí? Buscamos una línea guía, ¿sí? Y en la consola del piloto marcamos ese punto como punto A. Y entonces vamos trabajando o no importa, por lo general se va trabajando para ganar tiempo, ¿sí? Entonces vamos trabajando aquí, ¿sí? Por el borde del lote y marcamos otro punto que se va a llamar punto B. ¿Sí? Entonces tenemos un punto A y un punto B. Las máquinas, los pilotos automáticos nuevos, directamente nosotros damos toda la vuelta al lote, ¿sí? Para marcarle dónde tiene que girar la máquina. Marcamos punto A, punto B y damos toda la vuelta al lote. Entonces pues cuando entramos, ya el tractor cuando llega al extremo del lote sabe dónde girar. Entonces, como que le marcamos la cancha que se llama, para decirle, bueno, no te salgas de esta zona. ¿Sí? Bien, pero en el caso del banderillero, por ejemplo, o un piloto más antiguo, nosotros marcamos un punto A y un punto B. Nosotros le cargamos el dato, ¿sí? De ancho de labor, pero nos va marcando infinitas líneas paralelas, ¿sí? En base a esos puntos A y B, marca la línea
punto A y B, es infinita líneas paralelas. ¿Sí? Nosotros le cargamos el ancho de labor a la máquina. O sea, si lo cargamos al ancho de labor, le dijimos, bueno, tenemos un ancho de labor de 10 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la máquina? Va a buscar la línea que está a los 10 metros. ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros tenemos que volver a entrar. Entonces me determina cuáles son, de esa infinita cantidad de líneas, me determina cuáles son las que yo tengo que entrar. En el caso del banderillero me va a decir, mira, acá tenés la línea 2, entrar, después la línea 3, la línea 4, entrar, y en el caso del piloto automático, en la cabecera va a girar, ¿sí? Y va a entrar solo. ¿Sí? Así como funciona el piloto automático y el banderillero. Después tenemos los monitores de siembra. Los monitores de siembra lo que hacen es ir controlando que la sembradora trabaje bien. ¿Sí? Nos va diciendo cuántas semillas va tirando, ¿sí? Si hay alguna bajada tapada, si va trabajando bien, ¿sí? En este caso es el más sencillo, por ejemplo nos va diciendo si van tirando bien. En este caso ya tenemos diferentes zonas de manejo que le podemos cargar. Por ejemplo, en la zona de manejo 1, tira tal dosis de siembra con tal fertilizante. En la zona de manejo 2, tira tal densidad con tal fertilizante. Y acá nos va diciendo cómo van las bajadas. Van todas bien, esta está tirando poco, esta está tapada, esta está tapada. ¿Sí? Esta no anda el sensor. ¿Sí? Nos va tirando todos los datos de cómo está funcionando la máquina. En este caso, este ya es mucho más completo, porque nos va dando la población, o sea, cuánto estamos sembrando, nos va dando simulaciones, lo que va bien sembrado. Tenemos un 90% de lo que llevamos bien sembrado. ¿Sí? Estas son fallas donde no cayó la semilla, ¿sí? Y en este caso son las múltiples, donde tenía que haber una semilla y 2 semillas, o más. ¿Sí? Y bueno, y otros tipos también de datos sobre la máquina, ¿no? Que nos va dando, por ejemplo, el vacío, porque esta es neumática. ¿Sí? Acá nos va marcando, por ejemplo, dónde están los múltiples o las fallas en un dibujo más. Bien. ¿Cómo es el circuito de ese sistema en la sembradora? ¿Sí? Nosotros tenemos acá la consola o el control principal que está en la cabina, ¿sí? Del tractor. Va por un único cable, ¿sí? Se comunica por un único cable al control, ¿sí? El controlador. Esta caja es la que controla todo el sistema, en base a lo que le dice acá la consola. Entonces nosotros vamos a tener en este caso 3 motores, ¿sí? Porque tenemos 3 tolvas dentro de la sembradora, ¿sí? Si se acuerdan de sembradora, tenemos tolvas para semillas, fertilizante y semilla más chica, o semilla, fertilizante y fertilizante, pero tenemos 3 tolvas por cada surco, obviamente. Entonces este control, ¿sí? Lo que hace es decirle a este motor, en esta zona abrí o cerrá el dosificador, ¿sí? O acelerarlo o disminuirlo, depende del tipo de dosificador que tengamos. ¿Sí? En este que es para semilla, en este que es para un tipo de fertilizante, le dice, bueno, en esta zona tira más fertilizante, tira menos fertilizante. Y todo eso lo hace a través de estos motores eléctricos, ¿sí? Que le va diciendo gira más rápido, gira más despacio. Que eso lo hace a través de aceite, ¿no? Por eso son motores electrohidráulicos, porque tiene comando electrónico, pero el motor es hidráulico, o sea, mayor caudal va a girar más rápido, menor caudal va a girar más despacio. Entonces tenemos el depósito de aceite que va a la conexión, ¿sí? Que va a ir a todos los motores, y la parte electrónica, ¿sí? Va a decirle a cada uno, en esta zona vos gira más, vos gira menos, vos gira más, vos gira menos, a los 3 motores para tirar más o menos semilla.
y fertilizante, ¿no? Obviamente. Bien, después tenemos la fertilizadora variable, ¿sí? Fertilizadora variable, que lo que tiene es una caja que lo que hace es que vaya tirando más o menos fertilizante de acuerdo a la zona en la que se encuentra, ¿sí? Lo que hace es abrir la zona de descarga que va a los platos. Que este variador, ¿sí? Lo que hace es que gire más rápido o más despacio, ¿sí? La cinta. Ve que acá está la relación de transmisión, ¿sí? Va a venir acá, esta barra de mando, que sería esta, va a venir acá y va a hacer que o que la cinta vaya más rápido, en este caso la cinta va a ir más rápido, o que se abra o se cierre la compuerta de la máquina. Después tenemos otro tipo de sensores, por ejemplo tenemos este sensor que lo que hace es que cabezal vaya trabajando cabezal lleno, continuo, ¿sí? Después este acá es para, también este es tipo un piloto automático, lo que hace es con estos, se llaman bigote, son sensores que va tocando en el tallo del maíz, entonces va orientando a la máquina, ¿sí? Que vaya por el surco. Después tenemos, por ejemplo, estos sensores lo que hacen es, de acuerdo al estado de cultivo, acá tiene un sensor que va leyendo el estado de cultivo, ¿sí? Y depende, de acuerdo al estado de cultivo, va a ir variando la velocidad de avance de la máquina, todo en forma automática. Si ve que el cultivo va a estar muy denso, disminuye la velocidad. Si ve que el cultivo va a estar muy ralo, muy bajo de rendimiento, va a aumentar la velocidad. Y tiene obviamente un cultivo medio, un promedio que va a hacer que vaya a una velocidad. ¿Esto por qué? Porque las cosechadoras trabajan mejor si vos tenés un flujo continuo. El flujo continuo va a hacer que trabaje mejor la cosechadora, que si vos le va entrando mucho material, ahí va a trabajar mal, poco material, no sos eficiente, entonces esto también es una herramienta para ser más eficiente. Estos son sensores que hacen que se vaya variando la altura del botalón. Esta es una pulverizadora, fíjense, ¿sí? Este sensor va variando la altura del botalón. Esto, bueno, hoy en día ya existe a través de una página de internet o de una aplicación en el celular. Podés ver qué es lo que está haciendo la máquina. Sí, esto yo lo vi en el 2007, pero hoy en día ya hay una aplicación en la cual vos sabés la máquina cuánto está rindiendo, a qué velocidad está yendo. Vos desde tu oficina podés determinar y ver qué es lo que está pasando en el campo. Y en la cosecha de forrajes también está la agricultura de precisión. Tiene diferentes sensores para ir determinando la cantidad de material y el estado del cultivo, ¿sí? Si está más verde, menos verde, cuántos kilos están pasando. Y también tenés sensores colocados en la descarga para determinar el verde, la humedad, etcétera. Y también en base a eso pueden ir calculando la aplicación de microorganismos para luego el almacenaje. Muy bien, muchas gracias. Espero les haya gustado esta clase de agricultura de precisión. Mi nombre es Miguel Formi, docente en la Cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. Nos estamos viendo en el próximo video.